Buen día, mi nombre es Iliani González y voy a hablar sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Es una ley fundamental de la seguridad social cuyo objetivo es garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente laboral adecuado y propicio para la ejecución plena de sus facultades físicas y mentales. Esta legislación busca crear espacios de trabajo saludables, lo que es definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel entorno en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continuo para promover y proteger la salud, de seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad de ambiente de trabajo. Aplica tanto para los trabajadores de independencia, sin importar su naturaleza, lugar donde se ejecute, públicos, privados, tenga o no fines de lucro, trabajadores a domicilio, doméstico, consejería, básicamente aplica para cualquier relación de servicio. Este contenido de esta ley es positivo, ya que protege eficientemente al trabajador. Mi nombre es Lilces Mata y para dar continuidad al tema tenemos el punto de la gestión y supervisión del sistema de salud ocupacional. Ahora bien, para comenzar, entre los organismos e instituciones que constituyen el régimen de seguridad y salud en el trabajo se encuentran principalmente la rectoría, la gestión, la recaudación y distribución, la supervisión y control del régimen, la supervisión o inspección de empresas, establecimientos, explotaciones y faenas, el organismo e instituciones prestadores de servicios adscritas al sistema de seguro social, entre otros sistemas. El Sistema Público Nacional de Salud se encarga de brindar las prestaciones médicas o asistenciales al trabajador accidentado o enfermo con ocasión de accidente de trabajo, laboral o una enfermedad ocupacional. La gestión le compete a 3 organismos autónomos principalmente, entre los cuales se encuentran el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, que tiene el propósito de promover el turismo social. También tenemos el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual es el principal encargado de la asistencia médica de las prestaciones por discapacidad. Y en lo que se respecta al INSACEL, que es el tercer organismo, le corresponde ejercer las funciones de inspección, dejando a las unidades de supervisión adscrita a la Inspectoría del Trabajo, investigar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Ahora bien, tenemos que en los artículos 10 y 11, numeral 2 de la LOPSIMAT, se establece que la inspección parte de la elaboración de la Política Nacional de Salud antes dicha. Ahora, se tomará en cuenta, entre los factores para su realización, las estadísticas de morbilidad, accidentabilidad, mortalidad en el trabajo, horas laborales, tiempo libre, ingresos, estructura familiar, ofertas recreativas y turísticas, así como los estudios epidemiológicos y de los patrones culturales sobre el aprovechamiento del tiempo libre, que permitan establecer prioridades para la acción de los entes públicos y privados en defensa de la seguridad y la salud en el trabajo. El reglamento de la LOPSIMAT establece que una limitación, como es sabido en el convenio 161 de la OIT, instituye que los servicios pudieran ser contratados, lo que sería una ventaja considerable para las pequeñas y medianas empresas, pero el reglamento de la ley niega rotundamente tal posibilidad. En el artículo 48, numeral 2 de la ley establecen que los comités de seguridad y salud laboral aprueban el programa de seguridad de la empresa y supervisan a los servicios. En el artículo 43, numerales 1 y 5, se tiene que, integrando un poco los comités, están los delegados de prevención, los cuales son facultados para acompañar a los técnicos de la empresa en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo y de la infraestructura de las áreas, pudiendo de esta forma formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. También tenemos en el artículo 233, en el cual se informa que en el año 2008 el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social instrumentó un plan de inspección especial de trabajadores agrícolas, conserjes, cooperativas, pesqueros, indígenas, entre otros estatutos especiales,
y las mismas ejercen sus funciones a través de actos supervisorios escritos, bien sea planificados por denuncias o de oficio, señalando las medidas que deben adoptarse dentro del lapso prudencial de cumplimiento que esté fijado para el momento. Y por último, tenemos que, según lo establecido en los artículos 234 y 235, si fuera constatado el incumplimiento de obligaciones relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, que pudiera causar de modo inmediato un daño grave a la vida o a la salud de los trabajadores, el funcionario podría requerir el cumplimiento de la preceptiva correspondiente y ordenar la suspensión o paralización. Mi nombre es Elizabeth Martínez y vamos a hablar del capítulo 1 que habla de la participación de los trabajadores y trabajadoras y de los empleadores y empleadores. El artículo 41 específicamente habla de los delegados o delegadas de prevención. Este artículo se basa en la Ley de Seguridad y la Salud Laboral, que establece los requisitos para la elección de los delegados o delegadas de prevención en los centros de trabajo o establecimientos o unidades de explotación de empresas o instituciones públicas o privadas. Este básicamente establece una escala que va a permitir determinar el número de delegados de prevención según el número de trabajadores, la organización de trabajo, los turnos del trabajo, áreas y departamento, ubicación de los espacios físicos, así como el peligro que se puede presentar en los procesos de trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Paola Osaris y voy a hablar acerca de los factores de riesgo que se presentan en materia de salud en el trabajo y de las medidas preventivas para evitar posibles enfermedades o accidentes laborales. Entre los principales factores de riesgo tenemos las condiciones de seguridad, los contaminantes biológicos y químicos, tenemos la carga laboral, tenemos el entorno físico y ambiente laboral y tenemos la organización del trabajo. Medidas preventivas. Entre las medidas preventivas generales tenemos mantener el orden y la limpieza dentro del centro de trabajo. Las empresas deben capacitar a los empleados para que puedan tener un buen desempeño dentro de su puesto de trabajo. Entre las medidas más específicas, en el caso de trabajadores administrativos, la empresa debe contar con artículos de oficina, en este caso escritorios y sillas que sean ergonómicas para evitar las enfermedades laborales. En el caso de las industrias, la empresa debe dotar al personal con los materiales necesarios y con los insumos de bioseguridad en caso de tener contacto con sustancias químicas e irritantes. Y las maquinarias a utilizar, las herramientas y los productos deben mantenerse en excelentes condiciones y en constante mantenimiento para evitar accidentes laborales. Mi nombre es Ibrahim Carvajal y yo les voy a hablar sobre el concepto y el alcance de la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es una enfermedad o lesión mental o física que se deriva de un trabajo o profesión. Estas enfermedades pueden ser lesiones musculares, hasta enfermedades causadas por exposición a sustancias químicas o condiciones de trabajo inseguras, tanto como actividades de trabajo repetitivas, movimientos incorrectos y una mala ergonomía, entre otros. La Ley de Seguridad y la Salud en el Trabajo protege a los trabajadores de estos riesgos y establece las condiciones para que los trabajadores reciban un tratamiento adecuado si resultan afectados por ellas. Las enfermedades profesionales llevan consigo un gran cáncer, ya que son causa de enormes sufrimientos y pérdidas para los trabajadores y las empresas, ya que los grandes daños que pueden causar una mala regulación de los medios preventivos marcan daños en distintos sistemas, desde el músculo esquelético, respiratorio, tegumentario, entre otros, y como a nivel mental y psicológico. La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo establecen normas y regulaciones que los empleadores deben cumplir para garantizar los niveles de seguridad y salud apropiados para los trabajadores. Estas leyes establecen los estándares mínimos para la protección de los trabajadores y establecen las responsabilidades para los empleadores, los trabajadores y otras partes interesadas. Estas leyes incluyen lo siguiente, a grandes rasgos: el establecimiento de los límites de exposición a sustancias peligrosas, la provisión de equipos de protección personal para el uso obligatorio cuando sea necesario, el establecimiento de límites de ruido dentro del lugar de trabajo, establecimiento de horarios de trabajo y descansos adecuados, provisión de un ambiente de trabajo seguro. Estas leyes, por tanto, son importantes porque protegen a los trabajadores de los riesgos relacionados con el trabajo o a la profesión, proporcionando cobertura médica y compensación para aquellos que puedan llegar a sufrir o que sufren de estas lesiones profesionales. Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez y voy a hablar sobre el régimen reparatorio de la reforma del EPSIMAD. Del año 2005 se caracterizó principalmente, entre otros aspectos no menos relevantes, por reforzar su carácter sancionatorio ante la violación de la normativa legal, reglamentaria y técnica dictada sobre la materia. En tal sentido, se evidencian en dicho texto normativo 4 tipos de responsabilidades. Tenemos la administrativa, civil, penal y la derivada del incumplimiento de la normativa jurídica que regula el régimen prestacional de salud, de seguridad y salud en el trabajo.
Las sanciones previstas varían en función del tipo de responsabilidad, como por ejemplo las responsabilidades administrativas, las cuales se causan por las acciones u omisiones de los empleadores que incumplan las normas legales y reglamentarias en materia de seguridad y salud laboral. También tenemos las infracciones administrativas que han sido clasificadas en 3 tipos. Tenemos las graves, las muy graves y las leves. Estas sanciones van a ser aplicadas por el INSACEL. Adicionalmente, el empleador que haya infringido las disposiciones legales y reglamentarias en los aspectos relativos a las cotizaciones, afiliación, registro y las relacionadas con las prestaciones establecidas por este régimen, va a ser sancionado con multas de hasta 100 unidades tributarias por cada trabajador no afiliado. También tenemos las responsabilidades civiles. Aquí vamos a ver básicamente donde lo que es que el empleador, además del resto de las responsabilidades, puede responder civilmente por un daño material o moral de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. También tenemos que en este caso la carga de la prueba la tiene el trabajador, quien deberá demostrar la responsabilidad subjetiva del empleador, probando la relación de causalidad entre la conducta culposa del empleador y el daño causado. De estas acciones se conocerá la Jurisdicción Especial del Trabajo. Tenemos también las responsabilidades penales. En caso de muerte del trabajador, una discapacidad total permanente que lo lleva asociada a la imposibilidad del trabajador para realizar actos elementales de la vida diaria, o una discapacidad que le imposibilite seguir realizando sus acciones dentro de la empresa, va a tener o va a ser sancionado con una pena de prisión mínima de 2 años y máximo de 3. Estos delitos de acción pública, sin perjuicio de que los afectados o sus causavientes puedan ejercer directamente las acciones penales correspondientes, el régimen reparatorio previsto para los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales sin perjuicio de las prestaciones de asistencia médica integral, de capacitación y reinserción laboral, contempla una serie de prestaciones dinerarias que serán pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social. Cualquiera que sea el número de las cotizaciones realizadas será incrementada según la inflación registrada, tomando en consideración los estudios y evaluaciones económico-actuariales. El régimen reparatorio dependerá del nivel de contingencia, como por ejemplo la discapacidad temporal, donde el trabajador tendrá una prestación de dineración equivalente al 100% del monto del salario correspondiente al número de días que dure la discapacidad, y se contará a partir del 4.º día de ausencia. También tenemos la discapacidad parcial permanente, donde existe donde existe una disminución parcial y definitiva del 25% de su funcionalidad para su profesión, y le va a corresponder un pago único con un valor de 5 anualidades del último salario. Doctrina judicial dominante sobre enfermedades ocupacionales con convenios de la Organización Mundial del Trabajo. La jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia acoge de manera expresa la teoría de la responsabilidad objetiva, también conocido como la teoría de riesgo profesional, al considerar que existe la legislación laboral venezolana, específicamente en el artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este sentido, la responsabilidad patronal resulta independiente de la culpa o no del patrono o del trabajador y se basa en el elemento riesgo y la vinculación de conexión entre el hecho y el agente que resulta en daño, lo cual constituye un deber de resarcimiento del patrono frente al trabajador, cuya responsabilidad se subroga en el sistema de seguridad social. El trabajador que sufra algún accidente o enfermedad ocupacional deberá demandar las indemnizaciones que le correspondan por ante los tribunales de trabajo, ya sea por la responsabilidad objetiva prevista en la LOT por daños materiales tarifados y daño moral, como por la indemnización establecida en la LOPSIMAT, así como también si logra probar los extremos que conforman el hecho ilícito y la indemnización material que supera las indemnizaciones antes mencionadas. En el caso de la responsabilidad objetiva por guarda de cosas,
Si el trabajador demanda la indemnización de daños materiales o morales, según el artículo 1.193, es el deber demostrar que el infortunio se originó por fuerza mayor, por el hecho de tercero o por algún hecho de la víctima. En los actuales momentos, determinar los resultados del desempeño de estos servicios de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela es muy difícil de precisar, porque existe un desconocimiento en la gran mayoría de los empleadores y cooperativas del contenido y alcance de los mismos. Todavía en las grandes empresas, que son las que tendrían la mayor posibilidad económica para iniciar su implantación, gran parte de sus atribuciones siguen siendo asumidas por las tradicionales gerencias o departamentos de seguridad, higiene y ambiente, que continúan actuando de manera separada, aunque no como tal desvinculada de la gerencia o departamentos de servicios médicos. Buenos días, mi nombre es Vicente León y yo les vengo a exponer sobre la conclusión de nuestro trabajo. Quiero empezar haciendo énfasis en lo que es que a nivel mundial la mayoría de las empresas y organizaciones cuentan con una ley de trabajo, que normalmente no son impuestas por las personas, los dueños de las empresas, pero es lo que le da la seguridad a sus trabajadores de poder realizar las actividades sin ningún tipo de problema. En Venezuela existen la mayoría de las empresas, o yo digo que un 98% cuentan con una ley de trabajo. Sin embargo, a pesar de que los trabajadores y empleadores conocen la existencia de dicha ley, no tienen conocimiento de todos los detalles que hay dentro de la misma, como por ejemplo lo que ocurriría por parte de la empresa y por parte de ellos cuando hay un accidente laboral, lo que ocurre cuando hay personas con discapacidad dentro de la empresa, cuando hay por un accidente laboral ocurre una discapacidad también. Todo ese tipo de detalles la mayoría de los trabajadores y empleadores de las empresas no lo conocen. Entonces, a pesar de que dentro de la ley hay muchos detalles que se le escapan, está bien concreta y bien concisa con lo que es cuando ocurra un accidente y cómo prevenir los accidentes y lesiones dentro del área de trabajo. Muchas gracias.